Este es un Subaru Impreza WRX STI del 2004. Y es una pasada. Adoro este coche por muchísimas razones. Pero este en concreto es aún más especial porque ha recorrido menos de 900 millas en toda su existencia. Yo tenía 16 años cuando salió este coche y quería un WRX STI nuevo con todas mis fuerzas. Pero hoy voy a analizarlo y por fin voy a poder experimentar un STI de 2004 nuevo y enseñaros todos sus detalles y características. Muy bien, vamos a los detalles y características del WRX STI del 2004. Un coche muy especial y este en particular prácticamente nuevo. Aquí está la razón por la que es tan emocionante. El Impreza salió a principios de los 90 y ya ofrecían versiones de alto rendimiento en Japón y en otros mercados, pero ninguna de ellas llegó nunca a Estados Unidos. Durante los años 90 hubo Impreza Turbo, el WRX original, luego el WRX STI, y ninguno se vendió allí. De hecho, lo más cerca que estuvo el mercado estadounidense de tener un Impreza deportivo en esa época fue el 2.5 RS, que llegó al final de la primera generación del Impreza, pero aún así tenía solo unos 165 caballos y no era turbo y nos quedamos sin todos esos coches tan molones. Pero en 2002, después de años de súplicas por parte de los aficionados estadounidenses que habían estado jugando al Gran Turismo y viendo fotos de estos coches en internet, por fin trajeron el Impreza WRX, el primer Impreza Turbo que llegó a Estados Unidos. Luego en 2003, Mitsubishi apareció con el Lancer Evolution, que era como un WRX pero aún más extremo. Así que Subaru tuvo que responder y en 2004 lo hizo con esto, el Impreza WRX STI original para el mercado estadounidense. Un coche absolutamente icónico en su época, y todo empezó aquí con este modelo en Estados Unidos. Así que, ¿qué lo hace especial? Cuando el WRX llegó a Estados Unidos en 2002, fue todo un acontecimiento, y llevaba un boxer de 4 cilindros turbo con 227 caballos, una cifra bastante picante para un coche económico en aquel momento. Pero este llevaba el grande, el EJ257, el boxer turbo, con el turbo grande y 300 caballos, una cifra muy potente entonces y que sigue siéndolo hoy para un coche de este tamaño. Era una mejora enorme respecto al WRX estándar, que ya de por sí era una mejora considerable frente al Impreza normal. De hecho, el STI tenía casi el doble de potencia que el Impreza base en 2004. Eso es algo serio. También merece la pena señalar que venía de serie con tracción total, como otros Impreza, y traía obligatoriamente una caja manual de 6 velocidades. El WRX ofrecía automático opcional, pero aquí no. Este coche era manual, sí o sí. En cuanto a este STI en concreto, echad un vistazo al motor. Tiene que ser el EJ de un STI de 2004 más limpio que existe. Es impresionante verlo así. Tanto porque no ha sido modificado, algo rarísimo. Porque está increíblemente limpio, con poquísimo desgaste en cualquiera de sus componentes, ya que prácticamente no se ha conducido. Está tan limpio y tan poco usado que parece irreal. Hablemos un poco de la historia de este coche. Según el propietario, un familiar suyo lo compró nuevo en un concesionario Subaru en Carolina del Norte en 2004. Lo condujo hasta su casa en Florida, unas 650 millas. Lo aparcó en el garaje y no volvió a conducirlo nunca más. Hasta el día de hoy, el cuentakilómetros marca 875 millas. Y la mayor parte corresponde a ese primer trayecto desde el concesionario hasta Florida. Después de eso, el coche prácticamente no se usó en toda su vida. Algo que me encanta y que confirma esta historia es la pegatina original de inspección de Carolina del Norte en la ventanilla. Si viviste allí, recordarás estas pegatinas. La fecha perforada es junio de 2004, que coincide con el momento en que se compró nuevo. Nunca se ha tocado. Sigue ahí desde el día en que salió del concesionario. Así de impoluto y original está.
Volviendo a los detalles, en el vano motor, sin duda lo más llamativo a la vista es el enorme intercooler con las siglas STI y el logotipo impreso arriba. Ese intercooler recibe aire a través de la gigantesca toma del capó. Y cuando digo gigantesca, es lo que es. Mucho más grande que la del WRX normal, y los modelos sin turbo ni siquiera llevaban toma. Era una de las formas de distinguir un STI de un WRX normal y un WRX de un Impreza básico. La presencia y el tamaño de la toma de aire. Había más cambios en el STI. Probablemente la mejora más evidente por fuera era el enorme alerón trasero. El WRX ofrecía un alerón opcional, pero sí se acercaba al tamaño del que venía de serie en el STI. Este pedazo de alerón era una seña de identidad del STI y por supuesto un guiño al coche de rally que dio origen a esta leyenda de calle. Otra mejora visual del STI respecto al WRX eran las llantas. Este coche llevaba un diseño distinto, y en este caso son doradas. No todos los STI llevaban llantas doradas, pero este sí, y es perfecto porque es la combinación icónica de los coches de rally de Subaru, el famoso World Rally Blue Pearl, con llantas doradas a juego, como los Subarus de rally de aquella época. Traído directamente a la calle, si ibas a comprar uno para conservarlo, este era el color que querías. Bajo las llantas se ven los frenos Brembo, otra mejora con pinzas doradas, que vuelven a subrayar el estatus especial de este coche frente a un WRX estándar. Otra forma de distinguir el STI era la insignia. En el maletero hay un emblema STI opuesto al WRX del otro lado, que llevaban todos los WRX. En las puertas también aparece el logotipo STI junto al nombre completo Subaru, Técnica International, que es lo que significan esas siglas, escrito en ambas puertas. No siempre se conservan estos detalles en los STI, así que es curioso verlo aquí intacto. Ya que hablamos del exterior, hay que hablar de los faros. El WRX original y esta generación de la Impreza tuvieron una historia interesante con los faros. Cuando llegó a Estados Unidos en 2002, llevaba faros redondos, y los aficionados lo llamaban ahora el modelo Baja-Eye. Cuando apareció el STI y en todos los Impreza de 2004, se rediseñó el frontal con estos faros, conocidos como Blob Eye. Eso fue en 2004 y 2005. Luego en 2006 hubo otro rediseño y un tercer estilo de faros llamado Hawkeye. Supuestamente porque recordaban a los ojos de un halcón. Así que hubo 3 versiones, 3 relisting, y prácticamente puedes saber el año por los faros. Baja-Eye, Blow-Eye y Hawkeye. Pasamos al interior del STI original para el mercado estadounidense. Tengo que decir que este interior es increíble. Es una auténtica cápsula del tiempo. Tan bien conservado como el vano motor y el exterior sin una sola marca. Es impresionante ver lo limpio que está. No hay arañazos, no hay roces, no hay daños en ninguna parte. Me da hasta miedo sentarme de lo impecable y original que está. Incluso conserva la etiqueta original del airbag sobre la guantera. Todo el mundo la arrancaba nada más comprar el coche. Aquí no. Está tal cual habría estado en un concesionario Subaru hace más de 20 años. Y aún más sorprendente que la etiqueta del airbag es la radio, o mejor dicho, la ausencia de radio. En su lugar hay una pequeña tapa con una luz que parpadea y pone Subaru, y debajo un hueco portaobjetos. Increíblemente, así es como salían de fábrica todos los STI de 2004 en Estados Unidos. No se ofrecían con radio. Todos venían así, aunque estaban preinstalados para poder montarla. Podías instalar una radio aftermarket, incluso había una opción instalada por el concesionario, porque hay rejillas de altavoz en las puertas, porque sabía que la gente iba a poner una, pero de fábrica ninguno llevaba radio. Con los años, todo el mundo se le ha puesto una radio a su STI de 2004, pero este no. Sigue completamente de fábrica, sin equipo de sonido como salió en su día,
y es increíble. Por cierto, otra cosa que no traía de serie eran las alfombrillas. Los STI de 2004 no incluían alfombrillas de fábrica. Probablemente era un accesorio del concesionario, pero no venían con el coche. Y este tampoco las tiene porque simplemente no existían como equipamiento de fábrica. Estarás pensando, ¿por qué Subaru no puso radio ni alfombrillas? La respuesta es para ahorrar peso. Este coche estaba pensado para ser bastante básico y enfocado al rendimiento. Y también para mantener el precio contenido. Querían llegar a una cifra concreta, así que la radio era un extra instalado por el concesionario en lugar de venir incluida. Querían que no fuera demasiado caro y que el foco estuviera en las prestaciones. Así que no tenías radio, no tenías alfombrillas, pero sí tenías el diferencial central controlado por el conductor. El DC-CD. Puedes ver aquí en el centro que hay un interruptor que pone DC-CD manual. Si lo pulsas, entras en modo manual y entonces puedes usar este dial para ajustar exactamente la configuración del diferencial. Si llevas el dial completamente arriba, el diferencial queda bloqueado, lo que es ideal para conducir sobre grava o fuera del asfalto, teniendo en cuenta las raíces de rally de este coche. Si giras el dial hacia abajo, pasa por distintos niveles hasta llegar a totalmente abierto, que es lo más adecuado para la conducción normal por carretera o en tramos de asfalto por curvas, donde un diferencial abierto resulta más beneficioso. A medida que bajas el dial, puedes ver que en el cuadro de instrumentos aparece un indicador que muestra los distintos niveles de ajuste del diferencial correspondientes a la posición que has seleccionado. Ese primer interruptor que te he enseñado también puede ponerse en modo automático, donde el propio coche decide cómo debe configurarse el diferencial. Pero si quieres hacerlo manualmente, puedes. Y eso era un detalle muy interesante. Otra función muy interesante de este coche es el spray de agua para el intercooler. Aquí hay un botón que pone IC Water Spray. Lo pulsas y se pulveriza agua fría sobre el intercooler para enfriarlo. Si hace mucho calor y el coche se está calentando, puedes ayudar a bajarle la temperatura. El aire frío y denso siempre es mejor para la potencia y el rendimiento del motor. Si miras bajo el capó, incluso puedes ver las líneas de agua que van hacia la toma del capó, que es desde donde se pulveriza el agua sobre el intercooler. Es un detalle muy propio de un coche de altas prestaciones. No tienes radio, pero tienes cosas como esta. Y también tienes estos asientos. Son asientos deportivos con un apoyo lateral enorme, con un orificio en el respaldo para un arnés de competición. El centro es de alcantara para que te deslices en circuito y estos refuerzos laterales tan gruesos eran muy poco habituales en coches de aquella época. Los asientos deportivos grandes y muy envolventes se han popularizado en los últimos 10 o 12 años. En aquel entonces no era tan común y este coche ya llevaba unos asientos realmente deportivos acordes con su carácter. Curiosamente, no todas las características interesantes del coche estaban relacionadas con el rendimiento. Me sorprende que tenga climatizador automático, pensarías que no se molestarían en incluirlo. Si no te dan radio, podrían haberse quedado con aire acondicionado manual, pero no, es automático. También me sorprende ver control de crucero en este coche. No tienes radio, pero sí control de crucero. Algo bastante poco habitual en un coche así y aún así lo incluyeron. Otro pequeño lujo en este compartimento, en la zona de los pies del conductor, lo abres y tienes un pequeño hueco oculto donde el conductor puede guardar cosas, un detalle que realmente no estaban obligados a añadir. En cuanto a peculiaridades curiosas, hay varias. Una es la consola central que tiene almacenamiento en 2 niveles. Abres la parte superior y tienes el nivel de arriba y debajo hay otro compartimento más profundo, como un sótano. Una consola central de 2 plantas. Otro detalle curioso es la palanca del limpiaparabrisas, que funciona de manera un poco extraña. Es bastante estándar, excepto que si quieres una sola pasada del limpiaparabrisas, tires de la palanca hacia ti. En casi todos los coches, al tirar hacia ti se activa el chorro de agua, pero de aquí no. Si quieres pulverizar agua en el parabrisas, tienes que pulsar el botón en el extremo de la palanca. Cuando lo haces, se pulveriza y además, al tirar hacia ti, obtienes una sola pasada. Es un poco raro. También es curioso, en esta zona, el interruptor de las luces de posición no está integrado en el mando de luces, que va en la palanca de los intermitentes. En su lugar, hay un pequeño interruptor en la parte superior de la columna de dirección que enciende las luces de posición, una ubicación bastante inusual. También están colocados de forma extraña los portavasos. En la consola central hay uno, muy pequeño, no demasiado útil, pero ahí está. El segundo está en la consola central vertical. Empujas este panel, se abre y ahí colocas la bebida.
De modo que cuando el vaso suda, el líquido cae directamente sobre la radio y los mandos del climatizador, estropeándolos. Una ubicación perfecta. Otro detalle interesante es cómo se engrana la marcha atrás. Está completamente a la derecha y hacia atrás, pero para acceder a ella tienes que levantar este pequeño aro en la palanca de cambios. Solo entonces puedes meter la marcha atrás. Es algo común en modelos Subaru y en algunos coches japoneses, pero resulta curioso para quien no está acostumbrado. Por supuesto, la peculiaridad más interesante de este coche es el cuentakilómetros. Aquí lo puedes ver, 875 millas originales. Es increíble ver esa cifra en este famoso cuadro de instrumentos del STI. Retroiluminado en rojo, sencillo, bonito, perfecto y totalmente representativo del coche. Con un único logotipo STI en el centro recordándote lo que conduces. El volante también lleva una pequeña insignia STI en el centro, otro recordatorio de lo especial que es el coche, y en los respaldos de los asientos tienes el bordado STI. Un detalle más que deja claro lo que es, también hay STI impreso en el embellecedor alrededor de la palanca de cambios. Pequeños toques repartidos por el interior. Pero mi detalle STI favorito es la funda del manual del propietario. Está aquí. Es una funda de goma y en la parte frontal aparecen los logotipos WRX y STI. Algo mucho más especial que una funda genérica de impresa, como la que verías en muchos coches similares, pero no en este. En la guantera también está la documentación original de compra del coche, del concesionario Bom Dam Subaru, Carolina del Norte. Se puede ver que el propietario original pagó $34.228 y lo que abonó. En dinero actual, eso equivale a unos $58.000. Aunque Subaru ya no vende actualmente un STI, esa cifra parece bastante coherente con lo que costaría hoy en comparación con los modelos rivales del mercado. En realidad suena bastante razonable. Un detalle interesante es el nombre del comprador original. Aparece como 2004 Turbo Blue Impresa STI LLC. Es decir, el comprador creó una sociedad limitada con el nombre del coche únicamente para comprar este coche. Eso me hace pensar que el plan siempre fue adquirirlo, guardarlo y conservarlo en estado especial para venderlo algún día por mucho dinero. Aunque resulta curioso que luego lo condujera desde Carolina del Norte hasta Florida. Uno pensaría que lo habría transportado en camión. Pasamos ahora a las plazas traseras del STI original y hay que decir que aquí atrás es totalmente básico, con muchos recortes respecto a la parte delantera. Los colores son los mismos que delante, azul en el centro y negro en los laterales. Pero han eliminado la alcantara perforada de los asientos delanteros y aquí simplemente hay tela azul convencional. Sin duda fue una decisión para ahorrar costes, igual que lo de no incluir radio. Más allá de eso, es muy básico. No hay bolsillos en la parte trasera de los asientos delanteros, no hay salidas de aire traseras, ni cenicero, ni mechero. Ni siquiera hay reposabrazos central abatible, donde apoyar los brazos o integrar portavasos. No tienes nada de eso detrás. De hecho, este coche es tan básico en esta zona que los asientos traseros ni siquiera se abaten. Si quieres meter un objeto grande en el maletero y pasarlo al habitáculo, no puedes. Están fijos. Así que de nuevo intentaban mantener los costes bajos y está claro que estas plazas traseras estaban pensadas para añadir algo de practicidad, pero no para usarse con frecuencia por mucha gente. Y por último pasamos al maletero, que también es muy básico y bastante espartano. Si miras dentro, solo ves un revestimiento de moqueta bastante sencillo y barato. Ni siquiera tienes un revestimiento en la parte inferior de la tapa del maletero, y ni se molestaron en ponerlo. Por supuesto, como ya dije, los asientos no se abaten, tampoco tienes redes adicionales en los laterales del maletero para crear pequeños compartimentos o bolsillos de almacenamiento. Básicamente tienes un maletero y ya está.
De nuevo, el enfoque del coche no estaba en las plazas traseras, el maletero, ni en la practicidad. Todo giraba en torno al rendimiento. Cogieron una Impreza normal, no lo recargaron demasiado en cuanto a lujo o equipamiento y simplemente maximizaron el rendimiento y lo hicieron divertido y trataron de mantenerlo lo más asequible posible. Así que, teniendo en cuenta que el enfoque del coche es el rendimiento, vamos a conducirlo. Muy bien, conduciendo el STI de 2004. Tengo que deciros que he conducido muchos coches en este canal, muy pocos me han puesto tan nervioso al volante como este. Este coche tiene 871 millas y literalmente es como conducir una pieza de museo. Fue un coche muy importante y muy especial, especialmente para Subaru, pero también para el mundo de los deportivos en Estados Unidos. Es uno de esos coches icónicos de mi época favorita de coches especiales, mediados de los 2000, cuando hubo un resurgimiento de vehículos increíbles y únicos. Muchísimos de estos han sido maltratados o modificados, y habrá quien mire este y diga, qué pena que no lo hayan conducido. Bueno, hay miles de estos y la gente los condujo. Algunos merecen conservarse. Es bonito para nosotros poder ver cómo era realmente uno nuevo. Y esto es exactamente eso. Y sinceramente me pone un poco nervioso estar conduciendo lo que realmente debería ser una pieza de museo en la colección. En la colección de alguien que reúna Subarus especiales o iconos japoneses de mediados de los 2000. O grandes deportivos de esa época. Este es el coche, en el color correcto, del año correcto, sin modificaciones. Y da un poco de respeto usarlo. Voy un poco cagado, no te voy a decir que no. Pero hablemos de cómo va. Yo tenía 16 años cuando salió este coche y es difícil exagerar el impacto que tuvo en mí, en mi formación como aficionado al automóvil, especialmente viviendo en Colorado, donde los Subarus estaban de moda. Siempre supimos que en el extranjero había Subarus muy especiales, pero aquí solo teníamos el Legacy y esos coches. Llevábamos años pidiéndolo, jugando al Gran Turismo y viendo esos coches y de repente Subaru dijo que sí, y llegó. ¿Y cómo se conduce? Pues he conducido 2 de estos para el canal, y este es el segundo. También probé uno bastante limpio hace 7 u 8 años, y este se siente igual que aquel, aunque prácticamente no se haya conducido. Podrías pensar que con el tiempo las juntas se habrán estropeado o que algo se habrá deteriorado, pero no, va bien. Y va bien en el sentido de que es rápido, realmente acelera con fuerza, tiene un motor muy potente, listo para subir de vueltas y empujar con mucha contundencia. Es impresionante teniendo en cuenta que el coche tiene más de 20 años, casi 25. No pensarías que todavía podría estar a la altura en sensaciones, en cómo se siente y en la diversión que ofrece, pero sí que lo está. Te da auténticas sensaciones de coche de alto rendimiento en aceleración. El conjunto mecánico sigue siendo excelente después de todos estos años. Me da un poco de miedo estirarlo hasta que corte solo por las 873 millas. Dios mío, ya he sumado 2 más. Pero incluso acelerando fuerte entre 2000 y 4000 o 5000 revoluciones, se nota que es un conjunto muy sólido. Lo que siempre me ha encantado de este coche es la dirección y el tacto del chasis. La dirección es bastante pesada, muy conectada, muy hidráulica en sensaciones, se siente firme. Este en particular se nota sólido, sin holguras ni desgaste en los componentes. La caja de cambios es fantástica, el embrague es más pesado de lo que recordaba, sorprendentemente pesado, pero muy progresivo, y la transmisión es realmente excelente. Tiene ese tacto mecánico, entra en las marchas con decisión, es simplemente un buen coche. Un gran representante de una era especial y un ejemplo perfecto de lo que Subaru sabe hacer mejor en el ámbito del rendimiento, ese espíritu de coche de rally llevado a la calle. Es muy divertido. Ahora bien, hay algo que había olvidado, y puede que tenga que ver con los neumáticos del coche. La suspensión es dura. No suelo pensar en coches de esta época como especialmente duros o con direcciones tan firmes, pero este lo es. Se agarra y gira de maravilla. Pero eso se consigue con una suspensión bastante rígida. Yo asociaba esa dureza más con coches modernos y pensaba que los de esta época eran un poco más blandos y menos precisos, pero no es el caso aquí. Este coche está muy bien afinado. El resultado es que usarlo a diario puede resultar un poco incómodo. No diría que destroza la espalda, pero desde luego no es tan cómodo como un WRX básico o como muchos otros coches de la época. En conjunto es difícil hacer otra cosa que no sea enamorarse del coche. Fue un gran coche en su momento, se conducía muy bien, es divertido, tiene una dirección y un comportamiento muy precisos. Es simplemente un gran coche pequeño, deportivo y emocionante. Y es increíble poder experimentar
Uno justo como estaba al principio de su vida, tal y como lo idealizaba cuando tenía 16 años. Me preguntaba si quedaba alguno así, y resulta que sí. Si tienes un museo de coches japoneses especiales, este es para tu museo. Si alguna vez quisiste conducir un STI nuevo, aquí tienes tu oportunidad. Es un coche muy especial. Y así es el WRX STI 2004. Un ejemplo absolutamente perfecto del primer WRX STI vendido oficialmente en Estados Unidos. En estado impecable, este coche siempre ha sido especial, pero este en concreto lo es aún más y puedes comprarlo en Cars and Bits. Ahora es el momento de darle al coche una puntuación. Y la puntuación es de 54 de 100, exactamente la misma que le di cuando lo probé hace ya varios años. Es fantástico y jugó un papel maravilloso en esa etapa tan especial para los entusiastas que fueron los mediados de los 2000. Siempre será uno de mis coches japoneses favoritos de todos los tiempos, y este STI en particular es increíble por seguir prácticamente como recién salido del concesionario. Hace poco probé el Mitsubishi Lancer Evo 6 y sentí que era ligeramente mejor, un poco más ágil y juguetón que el STI, pero ambos coches son icónicos y magníficos.